Hechos 12. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, y entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se puso un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron. Pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, me ha librado de la mano de Herodes, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Hemos leído: Pedro es encarcelado. Pedro fue llevado a la cárcel y estaba custodiado, dice, por mandato de Herodes, y él se encontraba durmiendo. Él estaba confiando en el Señor. No es que está durmiendo, pues está resignado a que se va a quedar en la cárcel, sino que él estaba durmiendo, él estaba tranquilo, él estaba en reposo, porque él mucho había hecho por el pueblo de Dios, y él sabía que había un pueblo, el pueblo de Dios, quien estaba intercediendo por él. Este pueblo estaba en la casa, dice, de María. Estaban orando sin cesar. Ellos no paraban de orar por el bienestar de Pedro. Y Pedro, estando encarcelado injustamente, pues los judíos le placía que los seguidores de Jesucristo padeciesen, porque ellos en su doctrina no aceptaban a Cristo como el Hijo de Dios ni como el Salvador. Y aunque muchos son los enemigos que esperan que caigamos y que estemos presos, solamente hay uno que sabe
la justicia que en verdad merecemos. Y es nuestro amado Señor Jesús, el cual por su misericordia libró a Pedro. Esta palabra el Señor nos trae hoy para que entendamos que si estamos en el Señor Jesucristo, no hay injusticia que se levante en contra de nosotros para perjudicarnos y para encerrarnos, para tenernos en cautividad, cuando Dios sabe que hay en nuestro corazón y cuando hay personas intercediendo en nosotros. En este caso, Pedro, discípulo de Cristo Jesús, quien por sus manos, en el nombre de Jesús, hizo muchos milagros. Y vemos la resurrección de Dorcas, de Tabita. Fue Pedro quien hizo muchos milagros en el nombre de Jesús, porque él era un hombre de fe, un hombre que caminaba en la diligencia y en la rectitud del Señor, en la disciplina de la obediencia. Pedro estaba discipulando, enseñando y pastoreando a muchos, y estos estaban intercediendo en oración por Pedro. Pedro, siendo cabeza de la iglesia, fue encarcelado. ¿Y cuántas veces nosotros, conociendo la verdad, conociendo la palabra, no hemos padecido de algún accidente, de alguna tragedia, de alguna pérdida? Es que Dios, en su misericordia, Él quiere que aprendamos todos a ser humildes de corazón. Y cuando es que no somos humildes, cuando en verdad caminamos en la soberbia, en la vanagloria, en que me creo que yo lo puedo hacer. Inclusive cristianos que en el nombre de Jesús se creen poderosos de hacer las cosas, porque una o dos veces vieron milagros. Jesucristo quiere quebrantarnos y que seamos la vasija perfecta para que Él pueda llenarnos y ser instrumento en verdad útil. Porque Pedro percibió, fue testigo y testimonio de este gran ejemplo de fe. Porque él era un hombre que constantemente se quebrantaba ante la presencia de Dios. ¿Sabes qué hace la soberbia en una persona? No importa si eres cristiano o no. ¿Sabes qué hace la soberbia? Hace que tú no puedas quebrantarte delante de la presencia de Dios. Si tú vas a la iglesia, cualquier día de la semana que tú vayas a la iglesia, y tú en ese lugar dices, me voy a congregar en espíritu y en verdad, y vas con toda la intención de hacerlo, pero cuando llegas lo que haces es dormir. Cuando llegas lo que haces es estar pensando en lo que vas a hacer después. Cuando llegas no estás conectado con su Santo Espíritu y no decides quebrantarte delante de Él. Entonces haces poco. Mucho harías y demasiado harías si te entregaras. Por eso vemos las iglesias, pero no vemos quebrantados en las iglesias, no vemos entregados en las iglesias. Entonces, ir a la iglesia y hacer que Dios se mueva en mí, aunque Él en su soberanía lo puede hacer, Él desea que nosotros nos entreguemos a Él, que nosotros nos quebrantemos ante Él, porque Dios quiere doblegarnos para que nosotros seamos vasijas, para que Él pueda llenar. Pero si este odre está podrido, si este odre está sucio, si este odre no se quebranta, entonces ¿cómo el Señor nos llenará? Si este odre no se limpia, si no somos vasijas aceptadas, porque venimos a la iglesia pero no nos entregamos. Venir a la iglesia es una decisión,
Pero rendirnos es otra decisión. Es dejar de estar conectados literalmente con lo que nuestro ojo ve a nuestro alrededor, por lo que somos conscientes de lo que sucede ahora, y es conectarnos con el cielo. Es otra decisión, y eso es rendirnos ante Él. Cuando tú te rindes con el corazón, ni el cuerpo se puede resistir. Cuando tú te rindes con todo el corazón, entonces tu cuerpo ya no toma dominio de ti, por decir, en estar parado, en estar pensando, en darte sueño, en estar que piensas que tienes que irte a hacer las cosas que tu cuerpo te demanda hacer, sino que cuando tú te entregas a Cristo Jesús, Él entra directamente hacia adentro y desde adentro trabaja hacia afuera. Por eso que podemos ver que Jesucristo envió al ángel para que entrase en lo más profundo de su ser de Pedro, que es la fe, la entrega, la rendición. Pedro estaba simbolizando que él estaba tranquilo, en espera, en confianza. Es más, él dijo, voy a dormir. Y no precisamente era la hora de dormir, quizá no era ni la hora de irse a dormir, quizá no era ni el momento, pero tanta era su confianza. ¿Por qué? Porque vemos que en la casa de María no estaban durmiendo. Vemos que en la casa de María estaban orando. Cristo decía, velad y orad. Velad y orad. Orad sin cesar. Y más aún en tiempos de prueba, y más aún en tiempos de tormenta. Y esto estaban haciendo muchos amados de Jesús, orando. Se mantenían en el ministerio de pie porque ellos oraban. El ministerio no está en pie por la cantidad de hermanos que se convierten, quizá luego se van. No está en la infraestructura del lugar, de la casa de oración. El ministerio permanece, así sea con uno o con dos, porque mi ministerio no le da la multitud. El ministerio es el llamado de Jesús hacia sus discípulos, que mantengan el único ministerio que es Jesús. No hay muchos ministerios ni muchas iglesias, es una sola, es el cuerpo de Cristo, también llamada la iglesia primitiva, así porque es Jesucristo el que él fundó y Él es la cabeza de absolutamente todos los miembros. Pero cuando levantamos iglesia o congregación, si no nos rendimos, entonces somos como un miembro que no está conectado a la cabeza. Somos como un brazo que está suelto y no está conectado al cuerpo, ni a la cabeza, ni al cerebro que es Jesús. Entonces, ¿de qué vale reunirnos como muchos miembros si en verdad no vamos a rendirnos, reconociendo que Él está delante de nosotros y ha venido por nosotros? Porque Él se conmueve cuando un pueblo se reúne. Congregarnos un día no es más que, ¿verdad? Mañana es iglesia. ¿Verdad que mañana tengo que ir? Sino es una disposición que tú le das de una entrega personal y dices, ¿verdad? Yo que mañana me voy a encontrar con Cristo y voy a tener un encuentro con Cristo Jesús. Y muchos pueden ser las personas que se congregan en un mismo día, en un mismo lugar, pero no todos tienen el mismo sentir, ni el mismo espíritu. No todos están conectados al cerebro, a la cabeza, quien es Jesús. Cuando existe vergüenzas, cuando todavía hay ese roche, hay esa vergüenza, rendirnos ante Jesucristo es la demostración de que ya ha sido quebrantado. Es la consecuencia de, o es el post, ya ha sido quebrantado.
y tú te rindes con la intención y con la decisión. Pero cuando te rindes, Él te quebranta. Entonces es la completa entrega de un hijo de Dios, de una hija de Dios, con su Padre que está en los cielos. Y esta rendición no es solamente ese día que te congregaste, es el inicio de la carrera de tu rendición. Que en los días de prueba, en los días de tormenta, en los días pesados, de afanes y tenebrosos, tú estás rendido en la luz de Cristo, en la solución de Cristo. Tú ya te has rendido al único que puede vencer todo obstáculo que te ha venido y que te puede sobrevenir en cualquier día. Si en el día de prueba tú estás preocupado, entonces aún no te has rendido. Si en el día de prueba o de tentación tú caes en la tentación, tú vas donde es lo más fácil, complacer tu carne, entonces aún tú no te has rendido. Rendirnos es constantemente ser esa persona que Dios quiere que nosotros seamos para Él. Es donde hemos dejado de ser ese lado bestial, ese lado animal, ese lado que tengo que complacer la carne. Ese lado donde ahora tu naturaleza ya no solamente es natural, tu naturaleza es espiritual. Esa nueva naturaleza la trajo Jesucristo. Y la creación, somos una creación distinta a la de los animales, somos los seres humanos, nuestra naturaleza es parecida a los animales, pero sin embargo nosotros tenemos la capacidad de analizar, de pensar, de captar, de procesar, de discernir y de tomar un camino correcto o incorrecto en base a todo lo que hemos procesado. Somos distintos. Sin embargo, nuestra naturaleza no nos salva. Estamos destinados a la muerte eterna. Por más que hagamos las cosas bien, Cristo Jesús vino a darnos una nueva naturaleza, una nueva esencia. Vino a despertar lo que estaba tapado, oculto en nosotros. Él vino a decirnos que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, porque el cielo se ha acercado y la hora es en que su Espíritu será derramado sobre toda carne. Y por medio de su perdón tenemos entrada a esta vida nueva, a este cielo nuevo, a esta nueva naturaleza de vida, donde todo ahora es bello, es agradable. Y les voy a decir, porque de todo se aprende. Y hace unas prédicas les conté como un testimonio de mi hermana y lo maravilloso que fue cómo el Señor obró mientras dormíamos. No sé si se acuerdan o lo pueden escuchar en las prédicas pasadas que están en el YouTube. Pero en esta semana tuve una revelación de Dios en una gran sabiduría que me dijo una persona convertida en Cristo Jesús. ¿Para qué me voy a preocupar por esta cosa mala que me ha venido si es del mundo? Y me explotó por dentro. Me explotó por dentro. Y yo solamente le dije, sí, pues verdad, claro, qué bueno que te has dado cuenta. Pero me quedé en shock pensando, cuánta sabiduría. Cuánta sabiduría en pocas palabras. Es una bomba nuclear de sabiduría. ¿Por qué me voy a preocupar
por esto malo que se me ha venido, total es del mundo. Porque Cristo nos enseñó a no temer por los que pretenden matar nuestro cuerpo. Temed más bien al único que puede matar tu cuerpo y tu alma, quien es Jesús. Y la palabra nos enseña, si Él está contigo, ¿quién contra ti? ¿Por qué te temer en las cosas malas que se me vienen? Si cuando lo analizo, es el mundo. Y el mundo quiere que tenga aflicción y que me preocupe y que lo trate de resolver con las fuerzas. Porque el mismo que levantó el problema es el mismo que quiere que vivas en esa angustia, en ese estrés, en esas ansiedades de que con tus fuerzas tienes que resolverlo. Por eso que la revelación de Dios a esa persona le trajo sabiduría. Y no solamente de no preocuparnos por las cosas malas que se nos puedan sobrevenir, sino que también no contentarnos por las cosas buenas que se nos vengan. Más bien gózate, alábalo, porque Él permite tanto un día bueno como un día malo. Y en el tiempo bueno, alábale. Y en el tiempo malo, ora. Si en el tiempo bueno le tengo que adorar y alabar y agradecer, en el tiempo malo tengo que orar como ese pueblo, esa familia prácticamente de Pedro. Entonces entiendo que no me tengo que preocupar ni por el tiempo malo, ni tengo que alegrarme por el tiempo bueno. Total, el Señor hizo uno y lo otro. Lo que yo tengo que permanecer es en mi nueva naturaleza. Mi nueva naturaleza ahora es espiritual. Lo que yo me tengo que gozar ahora son, Señor, gracias porque estás derramando en mí los frutos del Espíritu Santo. Y tengo que preocuparme más bien cuando no tenga los frutos del Espíritu Santo. Por lo que tengo que preocuparme no es por el problema común del mundo que se me ha venido. Me tengo que preocupar. Oye, espérate, un día, ¿por qué no oré? ¿Y por qué hoy día cuando fui a la iglesia no me entregué de todo corazón, sino que estuve parado orando diciendo a qué hora acaba? Preocupémonos cuando sintamos que nos estamos alejando de Dios. Preocupémonos cuando ya el Espíritu Santo no habla a nuestra conciencia. Preocupémonos cuando ya no tengo discernimiento ni entendimiento en la lectura bíblica. Y esa preocupación no me tiene que traer temor ni miedo, sino ganas de buscarlo con todo el corazón, sabiendo que el que toca la puerta del cielo, el Padre le abre. Que aquel que busca halla. Si toca la puerta, Él abrirá. Y todo lo que estaba muerto ahora vive. Y nosotros que estábamos muertos, que ahora hemos tocado la puerta del cielo, ahora vivimos. Y es Él el que ahora puede revelarte lo que estaba oculto, que antes tú no lo entendías, porque ibas en pos de saciar tu carne. Y es que Él siempre te habló, siempre te ministró, pero mientras nosotros complacíamos nuestra carne, no solamente no escuchábamos, sino que no entendíamos lo que nos estaba pasando. Pero ahora que estamos con Él, no solamente entendemos, sino que podemos discernir, esta es su voz. Ahora Él me habla. Yo siempre fui su hijo, pero fui un hijo que había tomado una decisión para perderme. No es que dejé de ser su hijo,
cuando me apartaba de su presencia. Yo siempre fui su hijo, solo que no me comportaba como su hijo. Me comportaba yo, siendo su hijo, como su enemigo. Y pongo como ejemplo el padre que tiene sus hijos, la madre que tiene sus hijos. Cuando el hijo se porta mal y decide mantenerse en ese mal camino, ¿deja de ser hijo de ese padre y de esa madre? Nunca. Jesucristo es nuestro mejor amigo. Y Él nos habla por medio de su Santo Espíritu, quien es la potencia de la soberanía del Padre aquí en la tierra. Él es el Espíritu Santo. Y nos dice, siempre fuiste mi hija y siempre fuiste mi hijo. Lo que pasa es que cuando estabas en el mundo es porque tú no me conocías. Y tú seguías lo que tu carne te mandaba que hagas. Estabas lejos de la casa de tu Padre. Pero ahora que estás en la casa de tu Padre, ahora que has vuelto a mí como el hijo pródigo, tienes que entender que yo siempre hablé a tu conciencia. Siempre te di señales que yo te amo. Siempre estuve queriendo sujetar tu mano, aunque tú me querías soltar y me soltabas. Dios quiere que entendamos que hasta el día de nuestra muerte, Él siempre, pero siempre irá a perseguirnos como el mejor padre para decirnos te amo. Pero ahora que puedas sentir ese amor, ahora es tiempo del entendimiento. El entendimiento de Dios es saber y conocer que Cristo no solamente te ama, que el Padre no solamente nos ama como Padre ama a Hijo, sino que Él quiere que tú sientas ese amor que Él te tiene. Un amor que no es que yo tengo que amarle para que Él me ame. Él me amó primero y yo no lo amaba, es más, ni le conocía. ¿Cómo voy a amar a alguien que ni conozco? Si con las justas amo a mi manera a quien conozco. Porque amar a la manera es como por decir, digo la palabra amor, pero en realidad no es amor. El amor genuino, puro, es la voluntad del Padre, que el Hijo ame aún a sus enemigos. Y para llegar a eso, para llegar a ese amor genuino, tenemos al mejor líder, quien es Jesucristo. Quien amó no solamente a sus enemigos, a sus amigos, sino que al mundo entero, a todos, a los que le clavaron la corona de espinas, a quienes le tiraron los 39 latigazos, quienes lo amarraban en la cruz, quienes lo subieron en la cruz, a otros quienes le escupían, a otros quienes lo desnudaron, a otros que se burlaron, a todos Él los amó. Y por todos Él murió, por todos nosotros, que con nuestras malas acciones muchas veces éramos los que le ponían la espina a Jesucristo. Con nuestros malos pensamientos éramos los que le poníamos, preparábamos la corona de espinas con nuestros malos pensamientos. Y cuando lastimábamos a nuestros seres queridos, eran esos látigos que Jesucristo recibía. ¿Y cuántas veces nos hemos comportado como viles y despreciables, como esos malditos que dice la palabra, el cual Jesucristo dice que vino por nosotros, por los viles, despreciables, por los malditos, por los pobres de espíritu, por los enfermos, es decir, por nosotros los pecadores? ¿Cuánto es el amor
Dice que en el monte él ya estaba llorando. Y el diablo venía a tentarlo nuevamente, a molestarlo nuevamente. Pero ahí estaba Jesucristo firme. El Padre envió un ángel para que le diera ánimo. La sabiduría que yo recibí de una persona, creo que fue el año pasado. Si Jesucristo sufrió tanto así, ¿tú te puedes imaginar cuánto sufrió el Padre por ver a su Hijo en ese dolor? Si los padres decimos, ay, a mí que me hagan todo, pero a mi hijo, ay no, ahí sí me van a conocer, que es lo más normal. No digo que está bien, es lo más normal. Que uno, ay, o por lo mucho, si somos pasivos, le está doliendo a mi hijo, a mí me duele más. No, porque algunos desahogan exteriormente, otros desahogan interiormente. Y se reprimen el dolor, pero en realidad sienten más y sufren más. Está comprobado científicamente que el dolor de una persona se mide. Y antes yo lo había predicado, y yo dije una vez, si tú te golpeas, te duele la mano, y si alguien te ofende, ¿te duele o no? Si viene tu hermano, tu hermana, quien tú amas y te dice lo peor, ¿te ofende? ¿Te va a doler o no? Es que el dolor no se adhiere precisamente a nuestra naturaleza natural, que es la carne. Nos lastima el alma. Cuando uno se golpea, lo primero que nos duele es el alma, diciéndonos qué torpe que soy, porque debí moverme para acá y me moví para acá, y ¡ay! Y nos duele más. Nos duele más el caernos, pero ¿quién me vio cuando me caí? Volteamos a ver. Porque golpea no solamente nuestro ser, sino también nuestro ego. Y yo estaba bien regia caminando hasta que me caí. Era un dolor. Ese dolor se siente como una corriente de nuestros pies hasta nuestra cabeza, como una impresión. ¿Tú te puedes imaginar si el dolor de Jesucristo fue tan inmenso? ¿Cuánto más le dolió al Padre? Ver cómo su Hijo sufría. Por eso que el Señor Jesús quiere estar con nosotros, para que nosotros no sintamos dolor, ni tengamos sufrimientos, ni que caminemos con preocupaciones, ni con afanes. Que todo sea literal, como estaba viviendo Pedro esos minutos de su vida en la cárcel, en relajo, dormido. Oye, pero lo habían encarcelado, estaba siendo custodiado, había 1, 2 puertas, y para rematar una de hierro. O sea que él ya estaba frito pescadito en la cárcel. Era imposible que él pueda salir. Pero es imposible para el que vive con una naturaleza común y corriente, la naturaleza humana. Pedro estaba viviendo con una naturaleza sobrenatural. Pedro estaba viviendo con una naturaleza en el espíritu. Pedro estaba confiando que él ya no estaba caminando en la tierra, sino en el cielo. Y aunque su cuerpo natural estaba siendo encarcelado naturalmente, él se estaba paseando en los pastos verdes del jardín del reino de los cielos en el espíritu. Es más, yo me imagino a Pedro durmiendo naturalmente, pero en el espíritu él estaba
estaba gozoso, bailando, jugando con Jesucristo en el Espíritu, conversando con Él y estando en el éxtasis mayor de la gloria de Dios, se confundió y ya no entendía, ya no supo si estaba en la visión en la cual él estaba viviendo, porque la visión no es más que esta vivencia espiritual real. Pero como no es natural, le llamamos visión, porque es un fluir espiritual, eso es otro mundo dentro de ti. No es ni el emocional, ni el cognitivo, ni el natural. Es sobrenatural. Es otro plano. Y es otro mundo en cual tú entras y vives. Pedro, al despertar, él creía que se mantenía todavía en el gozo. Él creía que estaba, ¿dónde? En una visión. Pero era el ángel que estaba delante de él y le soltó las cadenas. El ángel le abrió 1 y 2 puertas, rompiendo los seguros. El ángel puso en velo los ojos de los que los custodiaban. Porque le dijo, sígueme. ¿Quién representa el ángel? A Jesucristo. Y Jesucristo te dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Y el ángel no hizo más que cumplir la palabra de Cristo Jesús, representando a Cristo Jesús, pero era el ángel enviado por el Señor. Y le dijo, sígueme. Pero el ángel es un ser celestial, no solamente es algo espiritual, el cual Pedro se sumerge. Estamos hablando de cosas celestiales, que mensajeros del Padre están en los cielos, en la tierra, se pasean, caminan con un propósito del Padre. Este ángel vino con un propósito: liberar a Pedro de la cárcel. Pedro estaba alineado al ángel. ¿Tú te imaginas que el ángel estaba en ese lugar y le dijo, sígueme? Y que Pedro dijo, te voy a seguir, pero se puso al costado del ángel. ¿Él se puso en diagonal al ángel? ¿O él se puso detrás del ángel? Porque esto sobrenatural y esto celestial era como esa capa de invisibilidad, para que nadie vea a Pedro. Porque a veces hablamos como espirituales, pero como dice Pablo, no todos pueden entender, entonces hablamos como a carnales o como a niños. Esta era la capa de invisibilidad, como para que lo entiendas, no porque lo era, porque lo que era para los maduros en el espíritu era la gloria de Dios abriendo camino para que Pedro pase. Es decir, el cielo vino a la tierra. ¿Por qué? Porque Pedro ya vive en el cielo, estando en la tierra. Pero es que el cielo lo puede libertar de toda cautividad y de toda injusticia. El único a quien él temía era el que podía matar su carne y su alma. Y si él estaba teniendo solamente temor de Dios, ¿quién contra ese Hijo de Dios, quien está cubierto por la gloria del Padre? Tanta fue la impresión que cuando llegó, dice, a la puerta de la casa donde estaban orando sus hermanos en Cristo,
se maravillaron. Pero ellos estaban orando. Pero Pedro estaba en el cielo, aquí en la tierra. Y si bien es cierto que la oración con poder puede mucho, Pedro estaba con el dueño de la oración, con Cristo Jesús. Por eso que cuando oramos tenemos que orar con fe, sabiendo que lo que le estamos pidiendo a Dios lo estamos recibiendo. Pedro ya había recibido su liberación antes que él fuera encerrado en la cárcel. Él ya había recibido la palabra. Y la palabra no precisamente es: a las 5 de la tarde voy a ir a sacarte, espérame. La palabra pudo haber sido: te amo, hijo. Ya, Pedro dijo: yo soy el hijo de Dios, Dios me ama, Él me va a sacar. Voy a descansar porque estoy confiado en Él, nada me va a pasar, nada malo. ¿De qué tamaño es tu Dios? Si con un te amo tú puedes ver a un Dios lindo, maravilloso, grande o todopoderoso. Porque de la manera como tú ves a tu Padre del cielo, es la manera que tú recibes tu milagro. El milagro para tu vida, de lo que has pedido y ha sido soltado, ¿qué esperas para provocar recibirlo? Eso ya depende de nosotros. Si tú le pediste: Señor, dame esto, lo otro, lo que necesito, que no sé qué, y Él te lo soltó, ¡toma! Tú estás ahí esperando en qué momento cae, yo lo recibo. Tengo que darte un mensaje: está sobre tu cabeza, está arriba de ti. Y en vez de que tú digas: ahora lo recibo, sigues pensando que las personas te van a ayudar. Por ahí está la salida. Mejor le digo para que ella le diga y me digan a mí. Cuando es Dios mismo que ya lo soltó, ella te lo dio. Ahora solamente recíbelo. Recíbelo. Porque tienes un Dios todopoderoso que hace caminar a sus hijos en lo sobrenatural. Y tú todavía pensando con naturaleza humana, caminando en lo natural, siendo cristiana o cristiano. Es momento de todo corazón arrepentirnos de nuestros pecados, cargar la cruz de Cristo, visualizar a Él como nuestro Señor y Rey y seguirle como sus siervos, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros, despojándonos de todo lo que nos ata y lo que nos encarcela, sabiendo que no importa lo que nuestros ojos están viendo, esta cárcel, esta enfermedad, este accidente, este problema, este dolor, yo estoy confiado y no me preocupo, pues mi espíritu ahora está gozándose en el reino de los cielos, en esos pastos verdes, juntos con Jesucristo. Tanto que me voy a confundir si es visión o es realidad. A esa gloria tiene que caminar un hijo de Dios. Tanto que tiene que confundirse: oye, esto lo viví, es espiritual, espera, ese ángel me está hablando, siento a Dios ministrándome. Pedro no necesitó de una persona que vaya y le diga: oye, Dios te dice, y Dios te dice. Pablo no necesitó: entrégate a Cristo. Pablo solamente
necesitó una confrontación de su ego, diciéndole: me persigues. Hay una voz en tu interior que te habla y te llama y te dice: sígueme. Entonces, si ya lo escuchas, ¿por qué estás buscando al hombre o a la mujer que te dé una palabra? Que lea la Biblia para ti. Si ya tu padre te dice: sígueme, cree en mí, búscame. Porque a veces nosotros necesitamos a quién culpar por no predicarme, por no darme la palabra. Por eso que como no me dio la palabra, no me llamó, no me buscó, es más fácil culparle. Y nuevamente están nuestros ojos puestos en el hombre, por más representante de Dios. Si Dios no le plació que tú le llamaras, que te llamaran, tu fe tiene que estar puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el único que no te va a fallar. El hombre, la mujer, la pastora, el pastor, la diaconisa, el diácono, los hermanos, los obispos, todos te van a fallar. La hermanita de la iglesia que te ama, que siempre te comparte, si por ahí te va a fallar, porque es un ser humano y no es perfecto. Quien no te falla es Jesús. Aunque tú falles a Jesús criticando, Él siempre va a ser fiel aún con los infieles. Él siempre va a permanecer. Entonces, no le busques al hombre, ni le busques a la mujer de Dios. Busca a tu Padre, que es el único que te conoce por lo que tú estás viviendo. Porque a veces cuando pedimos consejos: mira, aconséjame esto, el otro. Hermanita de la iglesia, escucha, yo tengo confianza contigo. Mira, yo estoy pasando por esto, por el otro. Te confieso esto. ¿Qué me puedes aconsejar? ¿De qué te va a aconsejar si ni siquiera le hablaste todo, le hablaste lo que te convenía? Esperando la respuesta a tu conveniencia. Oye, me estoy quejando de ti, mira, me quejo esto que me han hecho esto. ¿Qué opinas? ¿Qué hago? ¿Pero qué esperas que te diga? Si tu queja solamente es de esa persona y nunca contaste lo que tú hiciste. Y la falla no viene del consejo, la falla viene de que no entendiste que a quien tenías que buscar era a Dios. Amén. En quien tenías que ir a tocar la puerta era la puerta del cielo. Si querías un consejo natural, busca a los hombres. Pero si quieres un consejo sobrenatural, busca a Dios. No hay palabra que explosione como bomba nuclear mayor que la del Espíritu Santo hablando a tu conciencia. Ninguna palabra dura de las personas. Porque inclusive cuando cae la sabiduría, a veces, espérate, ¿cómo te digo esto que me cayó del cielo? Pero solamente hay uno que sí puede hablarte y la puedes entender. Y aunque no lo puedas explicar, lo que Él te dijo es el Espíritu Santo hablando a tu conciencia. Y si Él ya te habla a tu conciencia, ¿qué es lo que tienes que hacer? No busques al hombre. Póstrate delante de tu Dios, entrégate y obedece lo que Él te está demandando que hagas. Abraza su enseñanza, pues solamente Él sabe qué es lo mejor para ti. Hoy te traigo buena noticia. No importa la cautividad
en la que estés dentro. No importa la cárcel en la que te has metido o en la que te has metido. Si hoy tú decides arrepentirte de tus pecados, el cielo viene a ti, a la tierra. El reino de los cielos se acerca a tu vida. Tú entras al reino de los cielos. Comes en la mesa con Jesucristo. Juegas con Él, bailas con Él, danzas con Él. Entonces, todo lo sobrenatural se acercará a ti. Como este ángel se acercó a liberar a Pedro por mandato de nuestro Padre. Hoy el Padre está soltando milagros sobrenaturales para nuestras vidas, para desatarnos de toda atadura, de maldición, de enfermedad, de cautividad, de pobreza, de estancamiento, de falta de entendimiento, de sequedad, de ira, de rencor. Porque el milagro sobrenatural en una persona no es que un cojo ya camina. ¿Y qué hacemos con el que no perdona hasta ahora a quien le hizo daño? Pero hoy hay un milagro sobrenatural. Pero los que creen, solo los que creen, verán la gloria de Dios. Y los que no creen han venido a la iglesia. Punto. Amén. Amén, amén y amén. Gloria te damos, Señor Jesús. Amén. Te damos gloria, Señor. Ponte de pie. Ponte de pie.